El hijo de alias Jorge 40, electo por las víctimas en la jurisdicción en las que su papá delinquía, tiene frenada la reforma a la salud como vicepresidente de la Cámara de Representantes. Gustavo Monge. María Fernanda, lo que se discute aquí no es la legitimidad del hijo del victimario, a quien ya el Consejo de Estado avaló como vocero de las víctimas, sino la actitud de él y de Cambio Radical, que explícitamente usan su poder para evitar que se debata la iniciativa. A mediados del mes de febrero se programaron 2 plenarias en la Cámara de Representantes en el marco de las sesiones extras citadas por el gobierno para tratar la reforma a la salud. Y desde entonces este proyecto de ley no ha vuelto a ser discutido en el Congreso. Esto porque los 2 vicepresidentes de esta corporación se niegan a firmar un orden del día que contenga la reforma. El Pacto Histórico quiere que la reforma a la salud se incluya, pero debe entender que es potestad de la mesa directiva conformar, dar orden en los proyectos que se van a debatir en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los vicepresidentes, primero y segundo, que son de la oposición, pues le están haciendo conejo al pueblo colombiano. La crítica es contra el primer vicepresidente Jorge Rodrigo Tovar, quien ostenta una curul en representación de las víctimas, y la segunda vicepresidenta es Lina María Garrido de Cambio Radical. Hay que insistir que el Congreso no se puede arrodillar al capricho de un solo congresista, que el país necesita transformación estructural del derecho a la salud. Yo creo que tienen que bajarse de esa mesa directiva, sentarse en su curul e intervenir y hacer oposición como cualquier otro de los representantes de esta plenaria. Las manifestaciones encendieron a los señalados, comenzando por Jorge Tovar, hijo del paramilitar condenado en Estados Unidos por narcotráfico Jorge 40. Que esto sí lo sepa Colombia y se entere Colombia de esto. Y es una cosa muy grave, que Tovar, un representante que se eligió por las víctimas, pero que en verdad es del uribismo. Dicen quienes se niegan a programar la reforma que lo hacen para darle prioridad a otros proyectos de ley. A mí me interesan los proyectos de todos los colegas que están sentados acá. Es de un Congreso dominado por intereses económicos y que con base en eso pues terminan ellos haciendo uso de jugadas de hipocresía. La presión aumenta y es posible que nuevamente la reforma a la salud vuelva a discusión en la semana que entra. La ANDI asegura que hay una diferencia de 163 billones entre sus cifras y las del gobierno sobre el impacto fiscal de la reforma a la salud en 10 años. Pero el ministro de Hacienda sostiene que sus cifras son las de ASEMI y que en cambio no sabe de dónde salieron las de la ANDI. A puertas de que la reforma a la salud curse su segundo debate en la Cámara de Representantes, la ANDI hará llegar esta semana al Congreso el estudio en el que demuestra que la iniciativa, tal y como está planteada, generaría en los próximos 10 años un déficit fiscal de 163 billones de pesos. Porque no sabemos cuánto dinero es real. Según el gremio, el Ministerio de Hacienda no consideró en el concepto fiscal algunos gastos del sector ni la proyección detallada del sistema, por lo que de ser aprobada la iniciativa sin aterrizar las cifras, podría poner en aprietos las finanzas públicas. Nos estamos encontrando que la reforma de salud va a generar un inmenso costo creciente que no vamos a tener cómo pagar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió las cifras presentadas por su cartera y argumentó que el aval fiscal que presenta el gobierno proyecta la sostenibilidad del sector de manera progresiva. La pregunta que tenemos que hacerle a la misma Andy es entonces, ¿en cuánto estima que cuesta la salud en Colombia? Para que ellos digan que está desfinanciado en todo eso, quiere decir que ellos están estimando que la salud cuesta más que lo que hoy nos dicen ASEMI. A su vez, el director de la ADRES, Félix Martínez, advirtió que el impacto fiscal en el sistema de salud será mayor si no se hace la reforma. Si no se hace la reforma, el gasto de mediana y alta complejidad se dispararía en 160 billones de pesos. Aseguró que fiscalmente sí dan las cuentas para que la reforma a la salud sea viable. Están construidas con mucho juicio, con mucho análisis entre el sector salud y el sector hacienda. Y básicamente dicen que hay que descargar. Mira, hoy el servicio de medicina general es el más difícil en el mundo casi, según denunció The Economist. Los colombianos no tienen acceso a consultas, les tienen cerrada la puerta y acaban todos en urgencias. A su vez, el gremio de clínicas y hospitales advirtió que en solo 6 meses las deudas de las EPS con el sector aumentaron en más de 2 billones de pesos, por lo que es urgente agilizar la reforma que lleva 2 años generando incertidumbre. Si vamos a hablar de sostenibilidad del sistema, lo ideal
es que pudiéramos tener un acuerdo de sociedad para conseguir al menos un punto adicional del Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. La reforma es una gran expectativa, la coyuntura es una realidad. Por ahora, el gobierno deberá aclarar ante el Congreso las implicaciones fiscales de esta reforma, que cursará su segundo debate en Cámara antes de llegar a Senado, donde tiene mayor oposición. Aunque del nuevo articulado de la reforma de la salud ya se aprobó un 36%, su promotora, la profesora Claudia Vaca, piensa que se está complicando su aprobación porque el ánimo de discutir se está convirtiendo en el de dilatar. Otros actores están preocupados por lo aprobado. A pesar de los avances logrados esta semana con la aprobación de 21 de los 58 artículos de la reforma a la salud, los debates sobre su viabilidad persisten. El gobierno espera que el proyecto se apruebe antes de que termine la actual legislatura el próximo 16 de diciembre. Sin embargo, diversos sectores aseguran que la incertidumbre generada por esta discusión, que ya lleva 2 años, tiene al sistema de salud en una situación crítica. 2 años de discusión nos ha llevado al núcleo de diferencias que están bastante bien establecidas, pero también un poco de acuerdos en los cuales deberíamos concentrarnos para cerrar este debate ya. La reforma genera una serie de expectativas que producen diferentes efectos. Por una parte, el temor de los cambios, que pues obviamente es natural, pero también genera mucha incertidumbre. Para los pacientes, este proyecto de ley no resuelve de fondo los problemas que enfrentan los usuarios, como la atención oportuna y el déficit de especialistas médicos. En la parte de recursos, esta reforma no plantea un peso nuevo. Por el contrario, viola el artículo 15 de la ley estatutaria cuando dividen la UPC en tres subcuentas. El costo real de la reforma a la salud es otro de los interrogantes que tienen algunos gremios del sector, que prevén que este año, solo por concepto de la UPC, habrá un déficit superior a los 2.5 billones de pesos. Por lo menos el cierre del año, desde el punto de vista financiero, que no se ve claro y que se habla o que se menciona un déficit de por lo menos 2.8 billones de pesos para poder cerrar el año solamente en el tema de la unidad de pago por capitación. Aunque la estrategia de negociación del gobierno ha funcionado hasta ahora, como se vio en la pasada legislatura, el trámite más difícil se daría en el Senado. Las condiciones de negociación en el Senado son difíciles. Y este tema se aplazó tanto, se alargó tanto y se manejó con unas estrategias que para muchos consideramos que fueron inadecuadas por parte del gobierno nacional, que llegó al momento del cruce con el debate electoral. Se espera que la próxima semana se reanude el debate de esta iniciativa. Dentro de la discusión se está planteando una corrección sobre a quién darle la operación del riesgo financiero del sector.